Hola a todos, mi nombre es Joan Sebastián Barbosa, yo hago parte del grupo 64 del curso de Enfoques Contemporáneos de la Comunicación. Hoy les vengo a exponer algunas reflexiones sobre el papel del comunicador social en la educación, la educación transformadora y específicamente en lo que son los contextos digitales. La primera pregunta que se nos planteó fue cómo podíamos aportar en esa generación de nuevo conocimiento. Y pues yo quiero comenzar con algo que he visto desde mi propia experiencia trabajando con comunidades diferentes, quizás comunidades diversas, y pues más particularmente en los temas de accesibilidad comunicativa para pues personas con discapacidad. Aquí no basta con de pronto darle acceso a una plataforma a una persona ciega o de pronto a una persona sorda, una plataforma digital me refiero, porque pues de pronto se tiene la preconcepción de que, bueno, estamos todos ahí en la parte digital y pues ya todos entonces tenemos las mismas oportunidades, todos quizás tenemos las mismas capacidades y podemos aprender. Patos al agua, como se diría, ¿no? Pero esta es una lógica que debemos desmontar porque de pronto no todos podemos generar el conocimiento de las mismas formas ni tenemos tanto las mismas oportunidades a pesar de que de pronto tengamos una plataforma en la cual quizás podamos llegar a movernos. Cuando de pronto hablamos de lo que es la educación digital, es fácil pensar o caer en la trampa de que ese problema está resuelto con esa conexión a Internet y el computador. Pero esa lectura que nosotros hicimos nos muestra algo más complejo. Hay esa diferencia entre estar conectados y poder participar genuinamente en la construcción del conocimiento. Yo lo he visto en específico con las comunidades sordas y las comunidades de personas ciegas, como ya les estaba comentando. Si no se tienen de pronto esos códigos comunicativos en el espacio donde se está, uno se queda como en un rincón cuando uno está en una fiesta quizás y no conoce a nadie, ¿no? Eh, Pasa muchas veces así. Y ahí es cuando de pronto nosotros entramos en nuestro rol como comunicadores y nunca mejor dicho, ¿no? Queremos comunicarles esos aprendizajes o esas maneras de crear el conocimiento a estas personas. Nosotros no somos de pronto técnicos que configuramos las plataformas, sino que somos arquitectos que vamos construyendo esa comunicación. Entonces, ¿qué puede significar esto? Si nosotros diseñamos espacios digitales pensando en no de pronto hacer ajustes de ya tengo esta información y de pronto para la persona ciega y en la imagen le voy a poner una audiodescripción. No, sino más bien en cómo lograr que todo tipo de personas puedan entender lo que está allí y cómo podemos quizás, si de pronto no existe esa alfabetización previa, alfabetizar a las personas. Entonces, ¿qué podemos de pronto nosotros hacer? Pues básicamente lo que queremos es comenzar a navegar extensiones que me parecieron muy interesantes que estaban en la lectura, ¿no? De pronto lo principal sería lo individual versus lo colectivo. ¿Cómo puedo hacer yo para balancear el aprendizaje individual de las personas con lo que es la construcción colaborativa? Luego también está el tema de la autonomía versus lo que es la dependencia. ¿Cuándo necesito yo que me guíen y cuándo necesito poder explorar solo, poder generar ese conocimiento yo mismo? Y la tercera es consumir versus producir. ¿Estoy de pronto aquí solamente para recibir la información o también para crear algo interesante? Y bueno, básicamente estas tensiones, como venía comentando antes, lo interesante es que no se resuelven como tal, no es una barrera que podamos saltar y decir ya la dejamos atrás, sino que básicamente se va navegando. Nuestro trabajo como comunicadores es ir ayudando a los estudiantes. Cuando hablaba, por ejemplo, del tema de la accesibilidad y de alfabetizar a las personas, es muy interesante que no todas las personas con discapacidades se enfrentan a los mismos retos. De pronto, cuando hablamos de los códigos sociales que hay afuera, quizás que pueda tener una persona sorda, a los códigos sociales que pueda tener una persona oyente.
quizás si una persona sorda nació sorda y no tuvo tanta experiencia con textos en su niñez, le va a ser más difícil comenzar a entender lo que es el español, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un texto muy denso, pues va a ser complicado que la persona sorda lo entienda, cosa que no va a pasar quizás con una persona ciega, ¿verdad? Quizás una persona ciega siempre ha tenido más el tema de los textos en braille, que de pronto haya podido aprender en su niñez mediante libros o mediante escuchar las estructuras del lenguaje que las personas oyentes manejamos. Entonces, como vemos, pues esto no es algo que pueda ser estandarizado, ni que pueda ser de pronto algo que se pueda dar con una solución rápida o superficial. Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que debemos hacer lo más universal posible nuestros textos y la forma en la que generamos el conocimiento. Con textos me refiero no solamente a textos escritos, sino de pronto también a nuestra multimedia, nuestras actividades, todo lo que nosotros necesitemos hacer. Y también es muy importante saber llevar los ritmos, porque hay algo también muy concreto que debemos reconocer y es que las redes sociales nos han entrenado para vivir de una forma quizás muy rápida. De pronto estamos scrolleando y quieren que a los 3 segundos demos un like y pasemos a lo siguiente. Y pues esto en el aprendizaje no se da, porque el aprendizaje siempre ha sido algo que requiere de tiempo, que requiere de adaptación. Por ejemplo, las lecturas, cada uno de los procesos que los estudiantes deben llevar, incluso para la propia producción de conocimiento, la investigación, todo esto no se da en unas horas, en un día, en un minuto, no, realmente tenemos que seguir planteando el conocimiento o esta búsqueda del mismo para que las personas puedan dedicar ese tiempo, puedan tener una profundidad, una argumentación, algo reflexivo, que de hecho me parece muy meta y muy interesante porque es lo mismo que nosotros estamos haciendo acá en el curso. Nosotros no solamente creamos las presentaciones que estamos exponiendo, sino que también nos tomamos el tiempo de analizar la lectura, de saber qué discurso vamos a empezar a construir eh, en estos videos y de poderlo plasmar de manera colaborativa. Entonces, bien, ya quizás avanzando un poco más en el tema, la segunda pregunta hablaba sobre los cursos MOCC o MOOC. Esos son considerados una alternativa de accesibilidad educativa y pues por varias razones evidentes, como que pues se rompen las barreras geográficas, las económicas, las temporales, que porque digamos a diferencia de lo que nosotros estamos haciendo acá, pues son cursos gratuitos y quizás un poco más a veces llevados de la mano de tiempo del estudiante, ¿verdad? Pero entonces, bueno, ¿qué pasa quizás con la democratización del conocimiento? ¿Qué puede llegar a haber allí como quizás obstáculo o como algo que tengamos que ir navegando, como veníamos viendo antes? La lectura hablaba de algo que me pareció muy interesante y es que entre 5 y 12% de los estudiantes quedaban totalmente aislados en las plataformas que se supone que son para que no lo estén, ¿cierto? Por lo que hablábamos de la democratización del contenido. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que hablábamos al principio, las competencias digitales previas, los códigos que están implícitos. Incluso cuando no se es una persona con discapacidad, como lo mencionaba de las personas sordas, también de pronto cuando uno no está acostumbrado a este tipo de cursos, no llega con la etiqueta o con las habilidades que nos permitan un acceso real al conocimiento y a poderlo compartir. Por eso mencionaba yo también en el foro que me parecen muy interesantes las materias como la cátedra unadista o las diferentes cátedras que hay en todas las universidades, porque eso es transversal, y del tema de las normas de etiqueta, algo que yo vengo viendo desde hace muchos años, porque incluso yo terminé mis estudios de bachillerato de manera virtual. Es todo un proceso de alfabetización que aunque pueda quizás para algunos permanecer o parecer, perdón, superficial,
es muy necesario porque no comentas en un foro de la misma manera en la que comentarías un posteo en Twitter, en X, en Instagram con tus amigos. No, entonces, ¿qué se debe hacer? Quizás debería haber en cada MOOC un componente de alfabetización al principio. Se debería quizás hacer una evaluación. Ahí está de pronto nuestro desafío. Pensar cómo diseñamos esos MOOC de manera que no solo estén disponibles, sino que sean genuinamente inclusivos. ¿Cómo le damos las herramientas al estudiante para que con ellas pueda acceder al conocimiento y crear conocimiento con sus pares? Lo que yo concluyo es que los MOOC no simplemente son infraestructura. No son de pronto una pedagogía completa tampoco. Pueden llegar a ser como un edificio vacío, que de pronto pueda llegar a ser el más tecnológico del mundo, pero si nadie lo hace habitable, pues ¿quién va a querer estar allí, no? El comunicador o nosotros como comunicadores somos quienes hacemos esa infraestructura habitable, ¿no? Diseñándola de manera que invite a participar, a verdaderamente cerrar las brechas, no quedarnos solamente con que ya te di la herramienta y tú miras qué haces. Hay que seguir ayudando a los estudiantes a poder generar una comunidad genuina que diferencie el estar solamente presente con el estar comprometido. Y bueno, para cerrar y sintetizar ese rol que nosotros como comunicadores tenemos, lo más importante es transformar esa tecnología neutral en una pedagogía humanizada, pensar en los seres humanos que hay detrás. Obviamente no vamos a poder encontrar una solución a cada persona, nunca va a haber un curso que sea completamente perfecto, pero sí podemos con nuestra experiencia especializarnos y tratar de generar comunidades cálidas, algo que ayude a las personas dispersas, que pueden estar dispersas por ámbitos geográficos, por ámbitos de crianza, por discapacidad, por lo que sea, a poderse integrar y que realmente esa presencia allí valga la pena. No que sea de estuve allí, pues como que más o menos vi el curso, lo entendí y pues bueno, ahí me dieron el diploma, sino que debemos buscar algo que realmente sea transformador. En algún evento de la universidad se decía muchas veces que realmente con programas, por ejemplo, radiales o con ciertas iniciativas, siempre se decía, no, todo esto es transformador, todo esto es muy bueno, todo esto es nuevo, todo esto nos ayuda, pero ¿qué pasa? Realmente el contenido que nosotros estamos creando puede que sea solamente de relleno, si de verdad es transformador, de qué manera es rompedor ese contenido que nosotros estamos generando y ese conocimiento que buscamos que las personas generen, y si más bien no es simplemente un contenido más. Ahí está de pronto la invitación a la reflexión, a que usemos esa tecnología con intención y a que sea más humana, a que sea más cercana y que las personas verdaderamente sientan que están aprendiendo y que están siendo incluidas. Mis reflexiones son desde la base de la inclusión y bueno, me ha parecido bastante interesante esta actividad y bueno, nada, lo sigo dejando con las reflexiones de mis compañeros. Muchas gracias.